A grandes rasgos, sabemos que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones consiste en un modelo económico basado en una política industrial de subsidios directos e indirectos. Fuerte proteccionismo, regulación del tipo de cambio, fortalecimiento del mercado interno y cierre al mercado externo. Gran crecimiento del sector paraestatal, así como una política estabilizadora. Las instituciones encargadas de las finanzas públicas durante el periodo que se implementó este modelo económico son las existentes hasta la fecha. La variación en el nombre depende de la administración sexenal correspondiente. Las principales son la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, así como el Banco de México. La hipótesis de la que partimos para la presente investigación es que los manejos de las instituciones públicas, así como una elevada corrupción, contribuyeron de manera importante en el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Como parte de la estrategia seguida por el Estado en materia económica para estabilizar los precios, la política fiscal se orientó a controlar el crecimiento del gasto, haciéndolo compatible con los niveles de ingresos públicos, con el fin de reducir un déficit presupuestal que cada vez se empleaba más, y sobre todo cambiando la fuente de financiamiento de la expansión del gasto, sustituyendo la emisión monetaria por deuda, es decir, la estrategia de financiamiento del gasto público cambió en este periodo, eliminándose el uso del crédito directo con el Banco Central y en cambio se recurrió al financiamiento mediante recursos del sistema bancario comercial. Esto fue posible a través de la venta de bonos del gobierno y el incremento del encaje legal que el Banco Central destinó a financiamiento del gobierno federal. Estos mecanismos fueron insuficientes, por lo que se acompañaron de endeudamiento externo, principalmente para financiar proyectos de inversión pública. Según las cifras oficiales presentadas por el INEGI, el gasto público durante el periodo de implementación del modelo de sustitución de importaciones se caracterizó por variaciones en materia de déficit fiscal. En los años 60 encontramos un déficit fiscal desde 692 millones de pesos hasta los 811 millones de pesos. Sin embargo, el déficit fiscal no fue constante en el periodo y hubo ejercicios fiscales en los que pudimos incluso encontrar superávit fiscal, sobre todo en los años 70. Pero es en los 80 cuando la situación en materia de gasto público empieza a empeorar y encontramos déficit de hasta de más de 100.000 millones de pesos. Por la insuficiente entrada de divisas, la estrecha recaudación fiscal y los bajos precios de bienes y servicios públicos, hubo muchos créditos externos en los 60 y 70. El 22.5% de las exportaciones eran para la deuda. Fondos para préstamos al exterior y aún no había instituciones preparadas para otorgar créditos a los países en desarrollo. México se convirtió en un deudor activo y se trató para justificar cada acto de endeudamiento externo con una inversión pública específica. La deuda empezó a utilizarse para balancear las finanzas públicas. El relativo equilibrio del modelo del desarrollo estabilizador estaba roto. Hubo procesos inflacionarios, especulación financiera, incremento desmedido de la deuda externa, devaluaciones, estancamiento industrial y deterioro de la infraestructura económica básica. Yo lo que digo es que la inflación es causa y a la vez efecto de que la moneda que circula sea mayor que todas las mercancías en venta. De allí el aumento ininterrumpido de los precios. No, eso sí lo palpa uno. Y como al trabajador le siguen pagando lo mismo mucho tiempo, resulta una disminución efectiva en los salarios. Eso sí es la Biblia. El gasto corriente del gobierno federal prácticamente se duplicó, pero el periodo en el que este gasto fue mayor en términos reales fue en los 80s, cuando el gasto fue de 101% mayor. El gasto corriente ganaba terreno en la estructura del gasto total, pasando del 74.3% en los 70s al 85% en los 80s. Esto se debía a la caída que el gasto capital había registrado desde mediados de los 70s, pasando de representar el 29% a solo el 13%. En el desarrollo estabilizador se practicaba la cultura del secreto, conducta que lamentablemente existía en las instituciones, con base en la cual, argumentando razones de Estado, riesgo a la soberanía, riesgo a la paz pública, por seguridad nacional, interés nacional, confidencialidad y otros muchos calificativos más, el gobernante negaba la difusión y entrega de información pública. Con tal actuar, lo que se favorecía es precisamente la llamada cultura del secreto, del engaño, de la maquinación, del ocultamiento, en lugar de hacer frente a la verdad y a la toma de decisiones rápidas, eficientes y eficaces, privilegiando la cultura de la transparencia, haciendo del conocimiento del gobernado su actuar diáfanamente.
De acuerdo con el Transparency International Corruption Perceptions, un estudio que mide los niveles de transparencia y corrupción en el mundo, en el periodo del modelo ISI, la sociedad percibía a México con una calificación de 1.87, donde 0 era completamente corrupto y 10 completamente limpio. Fue hasta el año 1995 donde la confianza en las instituciones aumentó considerablemente, aunque aún seguían sin ser aprobadas por la sociedad, al obtener una calificación de 3.18. El modelo ISI entra en una fase de agotamiento porque el proceso de industrialización se había frenado por la imposibilidad de profundizar su implementación, así como la incapacidad tecnológica de la cual eran dependientes 100% del exterior. Se necesitaba un mercado de altos ingresos, inversión tecnológica y capacitación de trabajadores. Todo esto más insumos tenían que ser importados, lo que provocó una tendencia a la balanza comercial. Además de los elementos ya mencionados que llevaron al modelo ISI a su fin, es evidente que los malos manejos de las instituciones públicas en México contribuyeron al fracaso del modelo económico. Un gasto corriente excesivo, recurrentes ejercicios fiscales con déficit, 0 mecanismos de transparencia, así como una visible corrupción, permitieron que la influencia institucional en la implementación del modelo económico fuera negativa. Independientemente de lo anterior, la corrupción es un cáncer social que hasta el momento no tiene cura. No habrá ningún modelo económico ni social que sobreviva al mal de la corrupción si no avanzamos en materia de transparencia y rendición de cuentas.